México lo tiene todo y en ese sentido yo creo que todos deben de venir a considerarlo. Yo creo que es un momento único para México. El Transísmico no solo es un proyecto icónico por lo que representa en sí mismo, es un logro después de 100 años. Bienvenidos a un programa más de Real Estate. El día de hoy nos acompaña Altagracia Gómez, quien es presidenta de PEO. Bienvenida, Altagracia. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Giselle. Estoy encantada de estar aquí y platicar contigo. No, es un honor. No sé si ustedes sepan, pero Altagracia es una de las mujeres que está cambiando y que está haciendo historia de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero adicional a eso, tienes una gran trayectoria. Si me quisieras contar un poquito sobre quién eres, qué haces. Soy presidenta de Promotor Empresarial de Occidente. Somos un grupo importante, tanto industrial como financiero en el país, que participa en el sector primario, secundario y terciario. Tenemos algunos de los desarrollos inmobiliarios más icónicos de América Latina, Puerta de Hierro, que es el más plusvalizado en México y uno de los top 5 en América Latina. Hemos construido 180 desarrollos inmobiliarios en el país, desde vivienda de interés social hasta residencial, turístico, vivienda vertical, etcétera. Y eso nos permitió participar en otras empresas de relevancia social, financieras y política en el país, como es la harina de maíz para tortilla, que es lo que consumen el 91% de los mexicanos, el almacén general de depósito más grande en México con Almer, la única marca nacional de autobuses urbanos y suburbanos con Dina, 3 plantas de plástico termoformado para automotriz Tier 1 y Tier 2, con clientes como Tesla, Lucid, John Deere, Greenbrier, Audi, Volkswagen, construcción de líneas y subestaciones eléctricas a lo largo y ancho del país, y vaya, todo lo que sea productos y servicios de canasta básica de primera necesidad, como lo son la comida, la vivienda, el transporte, la electricidad y desde luego el granel agropecuario. Nos ha permitido pues conocer y querer a México. No, pues precioso. Cuéntame un poquito, ¿cuántos empleos dan dentro de todas tus empresas? Híjole, son cerca de 20,000 empleos directos y un sinnúmero más de indirectos por las cadenas de valor en las que estamos representando. ¿Qué estás haciendo hoy en día en cuanto a programas Pro Nación, si nos quisieras contar? Cada una de las empresas nace con una visión y una ambición social, ¿no? Minsa se funda por el Banco de México, don Rodrigo Gómez, para acabar con el hambre en México. Entonces, cada una tiene misiones específicas de formalización, de apoyo a MIPYMES o al autoempleo, que son los IMTs, los tortilleros, pero también los transportistas, pero también el pequeño o el que gana el salario mínimo que va a comprar su primera casa, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió participar decididamente o atender al llamado de la doctora Claudia Sheinbaum para coordinar la mesa en diálogos por la transformación, que implica la planeación del desarrollo económico regional y la relocalización. Me da mucho gusto estar en este auditorio, en donde están muy diversos representantes de los sectores de la sociedad mexicana. Entonces, ¿En qué consiste esta planeación? Bueno, son 10 principios, o un poco menos de 10 principios, pero que consiste básicamente, lo primero es prosperidad con bienestar. Okay. Se está a favor de generar prosperidad, de generar crecimiento económico, desarrollo de PIB, estas métricas macroeconómicas que a todos ayudan, empleo formal, etcétera, etcétera, pero eso tiene que redundar en promover, proteger, respetar y garantizar derechos.
tanto civiles y políticos, que son libertades, como los económicos, sociales y culturales, que son vivienda, salud, derecho al agua, internet, educación, etcétera, etcétera. El segundo es la economía mixta, que es la rectoría del Estado con participación decidida de los privados en coordinación y cero corrupción, ¿no? El tercero es planeación. ¿Cómo hacemos para que haya planeación, para que la inversión se haga sin improvisación? Que es algo que creo que es importante tanto para la empresa pública como para la empresa privada. El cuarto es innovación, que es otro concepto en el que creo que todos estamos de acuerdo, que tenemos que pasar de industrias de menos valor agregado a pasar a industrias de más valor agregado, ¿no? Y eso es algo que decididamente puede marcar la diferencia en la pobreza en México, en la desigualdad en México y también en el bienestar en México. La otra es inclusión, ¿no? ¿Cómo incluimos a los que nunca incluimos? ¿Cómo incluimos a ese mercado que financieramente nunca ha estado con acceso a capital o a crédito? Claro. ¿Cómo incluimos a las mujeres? ¿Cómo incluimos a los jóvenes? ¿Cómo incluimos al sur? ¿No? Y en ese sentido hay proyectos pues, como el de Chiapas, el de Oaxaca. Y el último pilar yo diría que es la sostenibilidad. Claro. ¿Cómo hacemos para que cuando hagamos este análisis holístico de los proyectos de inversión se considere la rentabilidad de la compañía, pero también de los colaboradores y la comunidad en donde se va a establecer esa compañía? Y entonces esos son un poquito los principios que se están siguiendo para que los proyectos sean rentables económicamente, pero también medioambientalmente y también socialmente. Me encanta porque ves 360 grados lo que es una solución de país, ¿no? No nada más es monolineal, sino de alguna manera estás incluyendo a todo el país y atendiendo a todos los sectores. En la parte de desarrollo y, como me decías, de hacer que la inversión siga, ¿qué más están haciendo para esto y qué tipo de proyectos son los que estarían enfocados? Mira, yo te diría que son dos cosas, ¿no? Uno es, ¿qué hace el gobierno para que inviertan los privados con privados? Que es un tema sobre todo de planeación, de facilidades en el caso de que ya haya infraestructura y de dotar de infraestructura donde no la haya, porque donde no hay infraestructura las facilidades y los incentivos fiscales, etcétera, salen sobrando. Claro. ¿No? Y en el caso de las inversiones públicas, que precisamente no se agotan en dotar de infraestructura, sino en las planeaciones que no son solo programáticas, sino también estratégicas, pues es el análisis y la concepción de los grandes proyectos, no de gobierno, sino de Estado, con visión de país, con una planeación a 20, 30 años, para que en el caso de energía, para en el caso del agua, para en el caso de movilidad y de los grandes retos que enfrentan el país, pues proveer de soluciones que sean sustentables, que sean sostenibles, pero que también sean rentables. Claro. Altagracia, nos hablas de inversión en infraestructura y dices que son proyectos que realmente sean rentables para el país. ¿Qué opinas tú del transísmico? Bueno, la verdad es que el transísmico no solo es un proyecto icónico por lo que representa en sí mismo, ¿no? Es un logro después de 100 años, que eso en sí mismo es histórico, es simbólico, pero también marca un parteaguas en lo que puede llegar a ser las cadenas de suministro y el comercio. Puede conectar no solo el comercio entre dos puertos muy importantes en México, Salina Cruz y Coatzacoalcos, sino puede conectar el comercio del mundo. Claro. ¿No? Que es lo que llega de países asiáticos y puede internarlos a la costa este de Estados Unidos. Y es una forma distinta de concebir la relación de México con el mundo si pensamos que el sur o el golfo del país no es solo conectado con Centroamérica, que es una conexión importante, pero que también es frontera con Estados Unidos. Así es. Que es a la región económica en donde estamos verticalmente integrados. Entonces, el proyecto de las 4 fronteras, le dice, ¿no? El proyecto de las 4 fronteras. Es un proyecto, otra vez, que es un parteaguas, y no solo para que lo comparen con el canal de Panamá. Es lo que puede generar en sí mismo, otra vez. Creo que
creo que debemos de hacer como obligación, y digo debemos porque son los empresarios en conjunto con el gobierno y desde luego el talento que hay en México para que también funcione, que es fundamental como factor de inversión. Tenemos todo para que esos 10 polos de desarrollo funcionen. Así es. Y la realidad es que depende de nosotros planear adecuadamente desde temas de recursos naturales, ordenamiento territorial, vivienda y servicios para los colaboradores, escuelas, salud, etcétera, etcétera, pero también conexión con academia para Claro. que haya mano de obra calificada, Sí. etcétera, para que funcione y funcione pronto y funcione a la primera. Por supuesto que sí. Oye, en cuanto al transísmico, ¿tú consideras que en las etapas, en la siguiente administración, sería uno de los proyectos más importantes para seguir invirtiendo? Yo considero que todos los proyectos de infraestructura tienen ciclos de largo plazo y en ese sentido, desde luego, se continuará no solo apoyando el transísmico decididamente, sino replicando su modelo. Claro. ¿No? El modelo de corredores industriales es un modelo que conviene para el país. ¿Sí? El establecimiento de vocaciones regionales, que es como nosotros le llamamos, bien por producto y bien por territorio, bien por recursos humanos y recursos naturales, es algo indispensable para que se puedan generar economías de escala, para que se puedan generar grandes obras de infraestructura que generen círculos virtuosos y para que generen lo que al final queremos, que son ecosistemas de inversión con cadenas de suministro, pero también cadenas o proveedurías locales, Claro. ¿no? Que requieren precisamente estos proyectos. Va a desatar una industria enorme para las eólicas, una industria enorme, se acaba de anunciar una planta de hidrógeno verde, vaya, va a dar pie a una generación de industrias y de economías circulares única. Sí. La prosperidad compartida de la que nos platicas, ¿no? La prosperidad compartida es precisamente el modelo que se debe mantener en el transísmico y replicar en el resto del país. Claro, y me gustó tu reflexión sobre que hay que replicarlo, o sea, no nos tenemos por qué quedar con un cinturón. Claro. Si se requiere hacer toda la infraestructura complementaria, ampliar los puertos, generar más y mejores aeropuertos, carreteras, etcétera, ¿no? Pues desde luego, creo que si nosotros vemos al país en el mapa y vemos los productos y los servicios que han florecido, podemos ver que son en corredores, ¿no? El corredor de Bajío, donde está la automotriz, el corredor en el norte, que es desde luego manufactura, lo que está pegado a la frontera, el corredor que está en Saltillo, desarrolladora, Ramos Arizpe, Monterrey, en Nuevo León también, vaya que hay sobre todo autoparte o autotransporte, es el número 1 en exportador de trailers, el que se está haciendo en Dos Bocas, que va hacia Chontal, en el sureste del país. Entonces, hay corredores que se hicieron naturalmente, la mayoría de estos se hicieron con planeación, con incentivos sectoriales, y la idea es que lo que funciona, desde luego, se replique en demás partes, ¿no? ¿Por qué no pensar en conectar Sonora y Sinaloa, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no pensar en conectar algunos corredores cerca de la frontera, que no solo está en Tijuana, que se puede hacer algo en Mexicali, se puede hacer algo? Vaya, hay muchas ciudades que podemos unir en vocación. Claro. Oye, con la experiencia que tú tienes a través de MINSA, ¿tú consideras que una de las vocaciones principales de este corredor sería la alimentaria, la agroindustria? ¿Cuál sería? Mira, hay muchas opiniones al respecto. Lo primero que diría es que la agroindustria y la agricultura son un sector prioritario para México y lo seguirán siendo. Y para el mundo, Sí, desde luego, para México y para el mundo, en temas de la alimentación como derecho humano, el tema de seguridad alimentaria, pero también el tema de industria. Fue la única industria que creció incluso en la pandemia.
Sí. Cuando todo decreció al 10%, la industria alimentaria creció al 8%. Qué maravilla. ¿No? Culturalmente, nosotros tenemos la frase sin maíz no hay país, y somos la cultura mesoamericana porque somos la cultura del maíz y eso es algo que desde luego no podemos perder. La vocación específica del istmo o del transísmico pues es muy variada, ¿no? Y hay unas zonas que decididamente son para agricultura, para distintos cultivos. Veracruz tiene una zona de muy buen cultivo de maíz, por ejemplo, y también de algunas que son criollos o biodiversos, ¿no? No solo las semillas híbridas que se dan en Sinaloa o que se dan en otras partes de México. Pero desde luego que hay vocaciones específicas locales, porque dentro de esta región pues hay muchas localidades. ¿Cuáles serían los factores que tomarías tú como empresaria para montar una planta, para decir si necesito y si quiero un parque industrial? ¿Qué necesitaría tener? ¿Qué características? ¿Energía, agua? Bueno, es una pregunta un poco compleja porque tendríamos que preguntar de qué es la planta, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, montar una planta de DINA en asociación con algún socio chino, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una sociedad para regresar a la carga, donde desde luego nos pondríamos en un puerto cerca de donde hay importaciones con China, porque ahorita lo que tenemos es convenios para hacer semi-knockdowns e ir subiendo el contenido nacional, que eso es algo que nos importa muchísimo, que dentro del transísmico haya contenido nacional, claro. Y que haya y que se cree, porque no solo se trata de captar valor, se trata de crearlo. Para el caso de Minsa, por lo que yo decía de Veracruz, pues sería del otro lado, ¿no? Si yo hiciera una planta de Minsa, pues tanto el maíz que se cultiva en Veracruz es bueno, como si yo tuviera que importar maíz de Estados Unidos, es bastante mejor el Golfo que algún puerto donde es conexiones a Asia primordialmente, y la exportación para Chiapas y para Estados Unidos también se daría por Veracruz. Si tuviera que extenderme a una planta de plástico termoformado para automotriz, también desde luego es mejor el Golfo. Por ahí salen la mayoría de los coches. Para desarrollo de vivienda se va a requerir en cualquiera de los dos. Sí. ¿No? Porque la mano de obra que se va a requerir en los próximos 10 años, porque otra vez estos son proyectos de grande calado, de gran extensión, y no podemos querer apresurarlos, sí. ¿No? Entonces, solo desde que se anuncia la inversión a que se pone en pie la planta, pues son al menos 3-4 años. Claro. ¿No? Más allá de todo lo que eso involucra, no arrancas al 100%, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, creo que para todos debe de ser muy atractivo, a menos el análisis. Son 10 polos, ya hay 5 colocados, sí. ¿No? Al día de hoy, y quedan 5 que yo les diría, no porque no tengan puertos no son atractivos, están muy cerca de la mayor zona de consumo pues de América Latina, que es la Ciudad de México, que es el centro del país, que es el bajío del país, y creo que ahí un poco lo que falta es que cuaje la demás infraestructura, y yo creo que en los próximos meses y en los próximos meses y años, digamos, en un plazo corto, estará concluido eso y estará funcionando al 100%. ¿A qué te refieres a la que cuaje la demás infraestructura? Libramientos carreteros, energía, inversiones no solo en generación, sino en transmisión, en líneas de transmisión, agua, vaya, la última milla. Exacto. ¿No? La última milla, que debe ser un compromiso tanto de empresario como de gobierno, y que se está trabajando para que así lo sea. Y que a los mismos Podevis empiezan a llegar las empresas y a generar todo. Claro, ¿no? Finalmente una empresa tractora es igual o más potente que una política pública. Y en ese sentido, pues no hay mejor cosa que el ejemplo. Claro. ¿No? El primero que llegue, se empiece a instalar, es lo que va a generar o lo que va a detonar el ecosistema propio, y también la urgencia de generar esa última milla de la que hablamos. Entonces, ¿tú consideras que en México tenemos bono demográfico,
mano de obra calificada, las universidades. O sea, para el nearshoring, ¿estamos listos, le dirías al mundo? Yo creo que estamos listos y estamos preparándonos para estar todavía mejor preparados, ¿no? Porque estar listo y estar preparado no necesariamente implica lo mismo. Queremos que llegue la inversión con planeación. Creo que México lo tiene todo. Y en ese sentido yo creo que todos deben de venir, considerarlo. La sustitución de importaciones es la mejor posibilidad que tiene México de romper con la reproducción de la pobreza y desigualdad. Y creo que el liderazgo que tiene tanto empresarial como político va a hacer todo lo que tiene que hacer para precisamente no dejar ir esta oportunidad y consolidarse no solo como líder a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? Es una nueva forma de globalización, es una nueva forma de capitalismo y en ella México puede ser líder. Tú estás en muchos consejos, cámaras, representas ahora sí que muchos sectores. ¿Cuál es tu sentir de todos estos de México? ¿Qué momento está viviendo México económicamente y geopolíticamente? Yo creo que es un momento único para México y en ese sentido está en boca de todos, ¿no? México está de moda, es cierto, México está de moda y lo que tenemos que hacer es no solo ponerlo de moda con extranjeros, ¿no? Hay que, desde luego, incentivar la inversión extranjera directa, pero también la mexicana, ¿no? Y era un poco lo que yo decía, sí hay que crear condiciones para que vengan de fuera, pero también hay que crear y concentrarnos en incluir a los que nunca hemos incluido y pueden ser incluidos, ¿no? Hablabas de talento y hablabas de la mano de obra calificada. Somos el país de la OCDE que produce más ingenieros. Fíjate. ¿No? Tenemos 149,000 ingenieros al año que egresan de escuelas públicas. Estamos listos. ¿No? Y más de 400,000 jóvenes que egresan de carreras STEM. Entonces, tenemos el doble de ingenieros que Brasil al año. Wow. Y vaya, en Estados Unidos hay más ingenieros, pero no per cápita. Sí, porque hay más, porque son más. Claro. Pero entonces, nuestro bono costo demográfico, 29 años. Sí. ¿No? Entonces, somos una potencia tanto en el sector productivo como en el sector consumo. O sea, las compañías tienen que estar aquí por las dos cosas, claro. ¿sí? Porque somos un mercado muy importante, claro. No solo una industria importante. Oye, ¿cuál podría ser tu mejor sueño que dijeras, eso es lo que yo quiero para México? ¿Cómo te sentirías completamente plena de saber que estás haciendo una gran labor desde tu silla y la trinchera que hoy manejas? Yo creo que si trabajamos en los pilares para que sí sea un México que genere prosperidad, que sea un México que dé seguridad en todas sus acepciones, jurídica, pública, social, ¿no? Que vayamos a la formalización, seguridad energética, seguridad alimentaria y que genere movilidad. ¿No? El tema de movilidad urbana, que es algo que tenemos que resolver sí o sí, porque eso es el primer impacto en el bienestar de las personas, pero también el tema de movilidad geográfica, que es la migración que se da del campo a las ciudades y de sur a norte a nivel mundo, y la más importante, que es movilidad social, que cómo naces no determina cómo te vas a morir. Que haya oportunidad de que con escuela, con trabajo, con profesión o con oficio o empresa pueda salir adelante. Que es un México de esperanza, ¿no? Claro. Y un México mucho más próspero. Desde tu punto de vista, ¿consideras que fue un acierto el que se hiciera este corredor junto con el Tren Maya, el aeropuerto y las obras en este momento? Yo creo que siempre es buen momento para hacer obras icónicas, para hacer obras simbólicas, y creo que cuando tienes claros tus principios es más fácil conocer cuáles deben ser los fines. Y en ese sentido, creo que son obras distintas, ¿no? El AIFA era un símbolo de que las cosas no se podían seguir haciendo como se venían haciendo. El tema del tren Maya, pues era una redención social, sí. ¿No? Que históricamente tenemos una deuda con el sur,
que no volteábamos a ver al sur y que en este sexenio crecieron a dígito del doble de los estados, del resto de los estados. Y ahí la obligación es cómo hacemos para que después de la obra se sostenga. Claro. ¿No? Y el tren transísmico, que es un poquito una combinación de las dos, ¿no? Lo simbólico del sur, lo simbólico de que sí se puede sacar una obra bien hecha, con proveedores locales, etcétera, etcétera, pero le aúna otra capa, otro capítulo que es, y también puede ser competitiva. Claro. No solo es un tema social. Claro. Sí, es un tema que también puede traer beneficios económicos y que también se puede hacer cuidando el medio ambiente, porque ahí se va a desatar una industria enorme para las eólicas, una industria enorme. Se acaba de anunciar una planta de hidrógeno verde, va a dar pie a una generación de industrias y de economías circulares única. Sí, sustentables, etcétera, ¿no? El México moderno que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué más te gustaría agregar, Altagracia? No, pues yo diría que la continuación de estos proyectos es vital en México, que se van a replicar y que los empresarios que entren van a ser bien compensados. Ojo, no por el gobierno, por el ecosistema que se va a generar. Claro. ¿No? Y en ese sentido creo que todos pueden tener la tranquilidad que los proyectos o las inversiones que se van a hacer a futuro se van a hacer con planeación, se van a hacer de manera rentable, se van a hacer de manera responsable. La consecución de los proyectos y la vocación, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías tú al mundo que representas nuevamente en cuanto a por qué en este momento en México, cómo atraerlos y cómo decirles que somos el lugar para invertir? Yo diría que desde luego somos competitivos, es lo primero que diría. Somos confiables, que eso es algo en mucho de lo que se basa el nearshoring, digamos, y que no se dice de frente, es en la confianza. Claro. Es en la confianza en que un país con instituciones, en que un país que celebra los mismos valores democráticos, en que un país que también geopolíticamente está más cercano a ti y no solo en localización, no te va a quedar mal. ¿No? Claro. Entonces yo diría, somos competitivos, somos confiables y lo último es que somos convenientes. Esa es la verdad. Para hacer cualquier trato de negocios uno busca pues la conveniencia de ambas partes. Claro. Y ahorita estamos en una posición donde tenemos algo que ofrecer sin perder, ¿no? Y entonces eso lo hace muy conveniente para todos. Pues muchísimas gracias, Altagracia, por todos tus comentarios. De verdad, nos encantaría que de toda la agenda y lo que están logrando nos comentaras a la audiencia y nos tengas ahora sí que al día de lo que está pasando. Ahí vamos a estar, claro que sí. Muchísimas gracias, Giselle. No, te deseo todos los éxitos y ojalá y que ese sueño que te platiqué lo puedas hacer realidad. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos en un capítulo más de Real Estate. Hasta la próxima.